Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento Latinoamericano. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Hola Gregorio, gracias y gracias, por supuesto, buenos días a toda Venezuela. Ayer se dio la toma de posesión de Nicolás Maduro para su segundo periodo como presidente de la República. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Mira, el día de ayer lo que vimos fue la continuación de una ilegitimidad no solamente de desempeño, sino que también de origen. Es evidente que ayer no hubo ninguna toma de posesión para ningún nuevo periodo constitucional, porque lamentablemente la ilegitimidad de la que goza hoy ante los venezolanos y ante el mundo el señor Maduro da cuenta de que hoy no es presidente de la República. Hoy simplemente él está, como lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, usurpando la presidencia de la República, y eso genera unos retos enormes para Venezuela, pero también unos retos enormes para la institucionalidad de este país en búsqueda de reconstruir la institucionalidad, devolver el Estado de Derecho y, por supuesto, colocar nuevamente la Constitución como centro y pilar fundamental de la política y de la estructura de la nación, que hoy no lo es, lamentablemente. ¿Y cómo afronta la Asamblea Nacional este reto ahora? Mira, lo hemos afrontado y lo hemos planteado desde el mismo día que se juramentó el 5 de enero la nueva Junta Directiva. Planteamos al menos varias líneas de acción, entre las cuales no solamente está impulsar un proceso de transición democrática que incluye una agenda legislativa para la transición, sino además apoyar o, por ejemplo, aprobar todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria a Venezuela, posibilitar la continuidad de mantener relaciones con la comunidad internacional a través de la Asamblea Nacional, evidentemente declarar la ilegitimidad que posee tanto de origen como de desempeño el señor Maduro frente a la usurpación que tiene la presidencia de la República. En fin, planteamos una serie de acciones que ya se han venido dando. De hecho, ya hay comisiones trabajando en la Asamblea Nacional, y yo creo que lo que es más importante de hablar de comisiones o de líneas o estrategias, yo creo que lo más importante es que sea la Asamblea Nacional el pilar, el centro para unificar las fuerzas democráticas de este país, que nos permita construir un proceso de transición este mismo año. Un proceso de transición que no habla para nada de transformar o golpear la Constitución, muy por el contrario, trata de reivindicar la Constitución como un mecanismo para volver a orientar a Venezuela a un proceso democrático. Más allá de por supuesto, las medidas que se tomen en el seno nacional de parte de instituciones que hay en el país, hay ciertas reacciones internacionales. Sí. Particularmente usted como presidente del Parlatino, ¿cuál es la posición que ha tomado el Parlatino en torno a esta situación? Mira, desde hace mucho tiempo, especialmente América Latina y la región caribeña y latinoamericana ha estado muy preocupada con lo que sucede en Venezuela. Sus gobiernos y sus parlamentos y sus diputados, muchos de los diputados con los que conversamos y hacemos vida en el marco del Parlamento latinoamericano, están absolutamente preocupados con lo que sucede en Venezuela, pero desde hace algunos meses ya la preocupación pasó a la acción. Y yo creo que ha habido varios congresos, varios parlamentos de América Latina que forman parte del Parlamento latinoamericano, que han tomado posición en el asunto, han venido avanzando en constituir acciones principalmente para atender la diáspora, ese éxodo masivo venezolano que ha llegado en las naciones latinoamericanas, pero también ha tomado posición para afrontar el reto enorme de ayudar y contribuir a que Venezuela transite un camino nuevamente de democracia. Y yo creo que esa es la posición hasta ahora de los parlamentos latinoamericanos y especialmente de los miembros que conforman el Parlamento latinoamericano, de apoyo a la democracia, de respeto a la institucionalidad, pero sobre todo de apoyo a el poder asambleario, el poder legislativo de Venezuela, porque al final es una mezcla, una unión de varios parlamentos, y yo creo que la democracia existe en la medida que existen parlamentos sanos y parlamentos vigorosos en cada una de nuestras naciones. Hace algunos días los países, no todos, varios países de los que conforman el Grupo de Lima, emitían un comunicado en el que definían el nuevo periodo del presidente de la República como ilegítimo. Sí. Y a su vez esto trajo una reacción del Ejecutivo Nacional con el presidente de la República señalando el pasado día miércoles que da un plazo de 48 horas para que estos países rectificaran su posición o iba a tomar medidas serias. Ese plazo vence a mediodía. Sí. ¿Qué medidas serias se pueden esperar? Mira, yo creo que no hay medidas serias. En este momento no hay medidas serias. Ya nosotros tenemos una persona que está usurpando la presidencia de la República, que pareciera que está dispuesto a quemar todas las barcas en función de mantenerse en el poder. Incluso pareciera que está dispuesto él y todos los que le acompañan en esa usurpación de destruir toda la nación en función de ellos quedarse del poder. Evidentemente, tomar una decisión radical frente a la representación diplomática de países que no son muy extraños a Venezuela. Son países de nuestra región, es Colombia, es Perú, es Chile.
Chile, es Argentina, estamos hablando de países muy cercanos, es Brasil. Tomar decisiones extralimitadas frente a esas representaciones diplomáticas significaría o conflagraría un paso más a profundizar una crisis que de todas ya es incontrolable, una crisis que genera una perturbación general en toda la nación. Lo que nosotros vimos ayer fue calles desoladas, fue un gran despliegue militar, fue una gran tensión por parte de toda la ciudadanía en toda Venezuela y evidentemente tomar decisiones, y espero que no pase el día de hoy al mediodía, tomar decisiones como esa solamente agrava la situación de Maduro y agrava por tanto la situación de Venezuela. Pero al final yo creo que lo que ha hecho el Grupo de Lima, nosotros rescatamos en buena medida parte del comunicado que ellos sacaron, el último comunicado que sacaron, rescatar y avanzar en un proceso regional para provocar una transición democrática en Venezuela, hacia la democracia en Venezuela, nosotros la rescatamos, la hacemos bienvenida y además sabemos que el problema de Venezuela dejó de ser un problema de los venezolanos para convertirse en un problema absolutamente regional también. Han hecho mucho énfasis desde el Ejecutivo en el párrafo que habla del asunto de las aguas territoriales con Guyana, sí, el asunto que hubo en días recientes con la presunta nave de exploración sísmica. Sí. Han hecho varios señalamientos contra la Asamblea Nacional. Sí. ¿Cómo responde la Asamblea Nacional a todo esto en cuanto a un asunto que es estrictamente de soberanía territorial? Mira, nosotros ya respondimos en la última sesión de la Asamblea Nacional. No solamente que respondimos en la última sesión, sino que venimos trabajando hace 2 años temas y haciendo el trabajo que no ha hecho Maduro y los que lo acompañan en eso. Lamentablemente, este periodo de poder que ha vivido Venezuela ha sido de absoluto desentendimiento del problema con Guyana, de la reclamación legítima que tenemos sobre el Esequibo. Y ahora vienen a usar el comunicado del Grupo de Lima como una especie de excusa para tratar de librar nuevamente una batalla para acabar con todo lo que piensa distinto al poder. Lamentablemente, y es la verdad, aquí quien ha tratado de defender efectivamente la soberanía de Venezuela ha sido la Asamblea Nacional, ha sido las ONG encargadas de hace muchos años de defender este tema del Esequibo y han sido las actuaciones, por cierto, las actuaciones de la Armada Nacional, que cada vez que actúa entonces pareciera que viene un freno por parte del poder, para que no actúen, para que no hagan, para que no avancen. Y la gran verdad es que quien ha desentendido ese tema, quien ha perdido ese tema, quien ha desentendido o no le ha tocado el tema de Guyana como debe ser, como un Estado, como una visión de Estado, ha sido quienes están en el poder que no vieron el tema de los buenos oficios como una medida, quienes permitieron con algunos momentos con sus declaraciones avanzar en un proceso que evidentemente hoy nos está tomando factura. Pero frente a eso nos corresponde seguir defendiendo nuestra soberanía y nuestro reclamo legítimo sobre el Esequibo, que es legítimo porque además es histórico. Habían hasta este miércoles en la noche, y por supuesto fueron sumándose poco a poco otros países, 7 delegaciones confirmadas. Hablando ya, porque hablamos de primera instancia de los países que calificaban el nuevo periodo como ilegítimo y ahora sí, también para hablar de los que reconocen el nuevo periodo del presidente Maduro. Los presidentes de El Salvador, de Cuba, de Bolivia y de Nicaragua, además de delegaciones de Turquía, de China, llegó el presidente de Osetia del Sur, una región sí, que estaba separada de Georgia. Pero ¿cómo se califica todo esto? El reconocimiento y la asistencia de los líderes y delegaciones que estuvieron en la toma de posesión. Mira, más que ver los que están viniendo, veamos los que no están viniendo. O sea, no está viniendo la región latinoamericana. Venezuela forma parte de Sudamérica y es un actor importante en la región latinoamericana y caribeña. ¿Quiénes están viniendo de Latinoamérica? Yo les invito a todos los venezolanos que me digan un mapa dónde queda Colombia, Perú, Ecuador, Chile o Argentina. Y ahora me digan un mapa dónde queda Osetia del Sur. O sea, la gran verdad es que los venezolanos estamos asistiendo a un momento donde el poder se está tratando de agarrar lo poco que le queda internacionalmente para poder darse un manto de legitimidad que no tiene. El propio hecho de que no estén nuestros socios más cercanos, Colombia, de que no estén nuestros vecinos más cercanos, Brasil, de que no estén los países con los cuales hemos mantenido relaciones históricas de toda la vida, como los países europeos, evidentemente te da cuenta, España. De hecho, el propio España ha decidido no asistir. O sea, te da cuenta efectivamente de que la legitimidad del señor Maduro está totalmente cuestionada en el mundo, en la comunidad internacional. Ah, bueno, viene China, viene Rusia, viene Nicaragua, los países que han sido aliados, en algunos casos aliados ideológicos y en otros casos que ven a Venezuela como un espacio para hacerse de las materias primas de Venezuela. Estamos hablando de otras naciones que han venido aquí específicamente a hacer negocios, no a, por ejemplo, a solidarizarse ideológicamente con Venezuela. Así que al final lo que lamentablemente vimos el día de ayer fue un país
que está más aislado, producto de un poder que está absolutamente legitimado y absolutamente aislado frente a la comunidad internacional y frente a nuestros más próximos, a nuestros verdaderos vecinos y a nuestros hermanos latinoamericanos que no están con nosotros, más que con nosotros, que no están con quien hoy lamentablemente usurpa la presidencia. Cuando hablamos de las instituciones nacionales que se han definido una posición en torno al nuevo periodo del presidente, hay un comunicado muy interesante de la Conferencia Episcopal Venezolana emitido el miércoles, y hago referencia estrictamente a una pequeña parte, un extracto, y dicen: es de origen ilegítimo el nuevo periodo. ¿Esto cómo se toma desde la Asamblea este comunicado de la Iglesia Nacional? Mira, yo creo que la Conferencia Episcopal Venezolana, especialmente la Conferencia Episcopal de Venezuela, ha sido muy clara y muy correcta en términos de promover un espacio para que se rescate la institucionalidad y se rescate la democracia en Venezuela. La Iglesia ha sido también una de las víctimas de este poder, ha sido una de las víctimas y una de las permanentemente acusadas por parte de quienes están en el poder de tratar de subvertir el orden, y lamentablemente lo que tenemos hoy es una Conferencia Episcopal que, más que subvertir el orden a través de sus programas sociales, a través del despliegue que están haciendo, de crear conciencia y de informar a la gente, están tratando de detener una crisis profunda que avanza en Venezuela sin ningún sentido. Y eso nosotros lo saludamos con especial agrado. Sobre todo, acabamos de tener la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, acaba de tener una reunión con la Conferencia Episcopal, y yo creo que la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica y el resto de las iglesias de Venezuela están muy claras y muy conscientes del profundo reto, del enorme reto que tenemos como venezolanos de reconstruir la democracia y de provocar un proceso de transición hacia la libertad y hacia la democracia para Venezuela. 30 segundos ya para terminar, diputado. La ley de transición de la que ustedes han hablado de la Asamblea Nacional, ¿tiene cuerpo realmente? Mira, ese es el pilar fundamental de la agenda legislativa para la transición. Es una ley que es un anteproyecto de ley y por tanto está sujeto a la discusión, a la aprobación, a la observación por parte de cualquier ciudadano venezolano, de cualquier organización de la vida nacional que pueda ayudar a coadyuvar a eso. Pero plantea varias cosas. Por ejemplo, plantea el tema de la justicia transicional, plantea la posibilidad de generar esquemas jurídicos especiales o momentos especiales jurídicos para todos aquellos funcionarios civiles o militares que se plieguen a defender la Constitución. Plantea un camino como la creación de un consejo para la transición política del país. Plantea unas formas y unas maneras que en todo caso pretende ser más que una legislación en términos de normalidad, plantea hacer una ley en términos de la normalidad, de no tener Estado de Derecho, de no tener Constitución, de no tener institucionalidad. En medio de esa normalidad se plantea una ley de transición que permita efectivamente que los venezolanos y el país pueda salir del desastre que estamos viviendo y empezar a construir un nuevo esquema democrático, con libertad, con garantías ciudadanas y sobre todo con garantías de que todos podamos elegir. Yo creo que ese es el objetivo final de esta ley, es que se pueda permitir una verdadera elección libre, abierta, democrática, donde cada uno de usted como persona, como ciudadano, pueda decidir el futuro de este país. Diputado, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. Nos acompañó Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento Latinoamericano, en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Un fuerte abrazo.